Hoy veremos la multiplicación de fracciones algebraicas. ¿Qué debo tener en cuenta? Lo primero que debemos tener en cuenta es factorizar los numeradores y denominadores de cada una de las fracciones algebraicas. Por último, debemos simplificar aquellos factores comunes entre numeradores y denominadores. Vamos a ver el primer ejemplo. Tenemos en el primer ejemplo tres fracciones algebraicas. La primera, x al cuadrado menos 9 sobre x al cuadrado menos 6x más 9 por, fíjense que acá pues yo utilizo el punto para la multiplicación, no utilizo la x ya que tiende a confundirse con la variable. Algunos autores, otras personas, lo utilizan entre paréntesis para separar las fracciones algebraicas y denotar una multiplicación. Entonces tenemos acá por la segunda fracción algebraica x al cuadrado menos 7x más 12 sobre x al cuadrado más 8x más 16 por una tercera fracción que es x más 4 sobre x más 3. Lo primero que tenemos que hacer es factorizar numeradores y denominadores. Para ello debemos hacer uso de los casos de factorización. Vamos a mirar la primera fracción, x al cuadrado menos 9 sobre x al cuadrado menos 6x más 9. Entonces, identifiquemos el caso de factorización en el numerador. X al cuadrado menos 9 es una diferencia de cuadrados perfectos. En el denominador tenemos x al cuadrado menos 6x más 9, que es un trinomio de la forma x a la 2n más bx a la n más c. Ahora en la segunda fracción tenemos x al cuadrado menos 7x más 12. Podemos ver que es un trinomio de la forma x a la 2n más bx a la n más c, y en el denominador también podemos decir que es un trinomio de esa forma. En la tercera fracción tenemos x más 4 sobre x más 3. Vemos que no se pueden factorizar, es decir, que son factores primos. Factorizamos los numeradores y denominadores una vez identificados esos casos de factorización. Entonces en la primera fracción tenemos x más 3 por x menos 3. En el denominador x menos 3 por x menos 3. En la segunda fracción tenemos x menos 4 por x menos 3 sobre x más 4 por x más 4. Por la tercera fracción la dejamos tal y como está, x más 4 sobre x más 3. Entonces lo que tenemos que hacer es factorizar cada uno de los numeradores y denominadores si es posible aplicar algún caso de factorización. Ahora lo que tenemos que hacer es muy sencillo, es simplificar o cancelar o suprimir aquellos factores comunes entre numerador y denominador. Entonces tenemos x más 3 del numerador con x más 3 del denominador. Entonces podemos ir cancelando. Tenemos x menos 3 con ese x menos 3 se cancelan. X menos 3 también con x menos 3. X más 4 con x más 4. Y ya no podemos seguir simplificando factores comunes. Entonces la respuesta sería x menos 4, que fue lo que nos quedó en el numerador, sobre entonces, x más 4 en el denominador, que fue lo que nos quedó sobrando también en ese denominador. Entonces simplemente es factorice numeradores y denominadores y empiece a cancelar o a simplificar factores iguales. Es muy relacionado, está muy relacionado con la simplificación de fracciones, solamente que acá vamos a simplificar más de dos fracciones algebraicas. Vamos a ver el segundo ejemplo. Tenemos esas tres fracciones las cuales las voy a multiplicar. Entonces identifiquemos los casos de factorización para poderlas simplificar. En este caso tenemos x al cuadrado más 2x en este numerador. Entonces nos damos cuenta que es factor común, se puede aplicar factor común. Ahora tenemos en el denominador x al cuadrado menos 16. Nos damos cuenta que es una diferencia de cuadrados perfectos. Ahora en la siguiente fracción tenemos x al cuadrado menos 2x más 8. Es un trinomio de la forma x a la 2n más bx a la n más c. En el denominador tenemos x al cubo más x al cuadrado, que se le puede aplicar factor común. En la tercera fracción tenemos x al cuadrado más 4x, que se puede aplicar factor común, y en el denominador tenemos x al cuadrado más 4x más 4, el cual también puede ser un trinomio de la forma x a la 2n más bx a la n más c. También puede ser un trinomio cuadrado perfecto, también lo podemos trabajar de esa forma.
Les sugiero que pausen el video y factoricen cada uno de esos numeradores y denominadores. La factorización entonces va a quedar de esa manera. En la primera fracción tenemos x factor de x más 2. En el denominador x más 4 factor de x menos 4. En la segunda fracción tenemos x menos 4 por x más 2. En el denominador x al cuadrado por x más 1. Por la tercera fracción que es x factor de x más 4 y en el denominador x más 2 por x más 2. Sí, acá pues también se puede trabajar como un trinomio cuadrado perfecto. Entonces empecemos a simplificar esos factores que son comunes. Entonces tenemos acá en el numerador x, ustedes se fijan x y acá también tenemos otra x. Si yo las multiplico x por x, entonces se pueden simplificar con la x al cuadrado que está en el denominador. Entonces x por x nos daría x al cuadrado. Con x al cuadrado el denominador los puedo simplificar, los puedo cancelar. Ahora x más 2 con este x más 2, x menos 4 con x menos 4, x más 2 con ese x más 2, x más 4 con ese x más 4. Entonces miremos después de esa simplificación qué es lo que nos queda. En el numerador vemos que no quedan términos, entonces podemos decir que nos queda 1. Y en el denominador nos queda x más 1. Entonces el resultado de esta operación es 1 sobre x más 1. Vamos ahora a ver este siguiente ejemplo. Vamos a determinar el área del siguiente rectángulo. Entonces tenemos un rectángulo. En este caso, pues la base y la altura están representados por fracciones algebraicas. En la base tenemos 4x al cuadrado más 12x más 9 y en el denominador x al cuadrado más 6x menos 16. Y la altura o el ancho o largo, como lo quieran llamar, sería x al cuadrado menos 64 sobre x sobre 6x más 9. Entonces, ¿cómo determinamos el área de un rectángulo? Recuerden que el área de un rectángulo se determina como base por altura. Entonces, pues la base sería esta expresión, esta fracción por la altura, que sería la fracción que tenemos en la gráfica. Ahora tenemos una multiplicación de fracciones. Apliquemos los casos de factorización. En ese numerador 4x al cuadrado más 12x más 9 podemos comprobar que se trata de un trinomio cuadrado perfecto. En ese siguiente numerador x al cuadrado menos 64 podemos aplicar diferencia de cuadrados perfectos. En x al cuadrado más 6x menos 16 podemos ver que es un trinomio de la forma x a la 2n más bx a la n más c y en 6x más 9 podemos aplicar factor común. Entonces les sugiero pausen el video y apliquen los casos de factorización. La factorización queda de la siguiente manera. Al aplicar trinomio cuadrado perfecto nos queda 2x más 3 al cuadrado. En el denominador nos quedó x más 8 factor de x menos 2. En la segunda fracción nos quedó x más 8 factor de x menos 8 sobre, al aplicar acá factor común, nos quedó 3 factor de 2x más 3. Ahora, ¿qué podemos ver acá? Que en este numerador tenemos 2x más 3 al cuadrado y en este denominador tenemos solamente 2x más 3. Entonces, como arriba se puede decir que 2x más 3 por 2x más 3, ya que se trata de elevar al cuadrado, o sea, tengo dos veces esta expresión, entonces puedo cancelar una del numerador con la del denominador y nos queda una en el numerador, o sea, nos quedaría 2x más 3. Ahora podemos cancelar x más 8 con x más 8 y vemos que no hay nada más para simplificar. Entonces la expresión sería 2x más 3, fue lo que nos quedó, aquí en este caso pues ya 1 elevado a la 1, por x menos 8 sobre, entonces acá nos quedó un 3, lo podemos poner al principio de la expresión, entonces 3 factor de x menos 2 y esa expresión representaría el área de ese rectángulo. Vamos a ver el tercer ejemplo. Bueno, el cuarto ejemplo, veríamos que debemos determinar el área de ese prisma. Entonces tenemos el largo, que sería a al cuadrado menos 5a más 6 sobre 3a menos 16. El ancho sería 6a sobre a al cuadrado menos a menos 30. Y la altura de ese prisma a al cuadrado menos 25 sobre 2a menos 4. ¿Cómo se determina el volumen de un prisma? Recuerden que el volumen de un prisma pues es área de la base por la altura.
lo que se traduce en multiplicar, en este caso, las tres medidas, el largo por el ancho por el alto. Entonces debo multiplicar esas tres fracciones. Entonces ahí tenemos expresada la multiplicación del largo por el ancho por el alto de ese prisma. Ahora debemos identificar los casos de factorización. Tenemos en ese numerador a al cuadrado menos 5a más 6. Podemos ver que es un trinomio x a la 2n más bx a la n más c. En el denominador podemos aplicar factor común. En este caso tenemos 6a, que es un monomio, no lo vamos a dejar así, tal y como está. En el denominador tenemos a al cuadrado menos a menos 30. Entonces démonos cuenta que es un trinomio de la forma x a la 2n más bx a la n más c. En la tercera fracción tenemos a al cuadrado menos 25, que es una diferencia de cuadrados perfectos, y en el denominador 2a menos 4, que es factor común. Entonces, pausen el video y apliquen esos casos de factorización y posteriormente hacer la simplificación de factores comunes entre el numerador y el denominador. Al aplicar los casos de factorización, nos damos cuenta que la primera fracción nos quedó a menos 3 factor de a menos 2 sobre 3 factor de a menos 5. En la segunda fracción nos quedó 6a sobre a menos 6 factor de a más 5. Por la tercera fracción que nos quedó a más 5 factor de a menos 5 sobre 2 factor de a menos 2. Entonces empecemos a aplicar la simplificación. Entonces tenemos a menos 2 con a menos 2 que los puedo simplificar. Ahora 6, que está en el numerador, fíjense acá 6, pero acá en el denominador tengo un 3 y hay un 2. Entonces, si yo multiplico ese 3 por ese 2, yo lo puedo simplificar con el 6 que está en el numerador. A más 5 con a más 5, a menos 5 con a menos 5. Y nos damos cuenta que la expresión que nos queda es en el numerador. Entonces, el volumen sería igual a menos 3 por esta que nos quedó acá, sobre a menos 6. Pero para dejar esta a la puedo multiplicar con lo que está dentro del paréntesis. Entonces a por a y a por 3 nos quedaría en el numerador a al cuadrado menos 3a, para que no quede indicada esa multiplicación. Es muy sencilla de realizar, un monomio por un polinomio. Entonces el volumen de este prisma estaría representado por la fracción a al cuadrado menos 3a sobre a menos 6. Entonces espero que les hubiera servido bastante esta explicación relacionada con la multiplicación de fracciones algebraicas.